Después que yo salí de ahí, yo me enfermé. Yo no tenía nada. Y yo me enfermé. Y ahí fue que yo dije, Dios mío, pero esto es fuerte. Gracias al Señor, ya yo tenía una persona que me estaba ayudando. Ella siempre estaba orando por mí. Me ayudó a aprender lo que era guerra espiritual. Y yo pude pelear con todas esas cosas. Y estamos aquí. Pero es fuerte, es muy fuerte. Muchas bendiciones, saludos a ti que estás viendo este testimonio o vas a ver este testimonio. En el día de hoy, como siempre, tengo un testimonio súper poderoso con una persona muy especial. Su nombre es Lisania Soto, es una pastora y ella nos va a contar del glorioso testimonio de lo que ha sido su vida. Así es que comparte este testimonio, este video con alguna otra persona para que también pueda ser edificado. Lisania, Dios te bendiga y bienvenida a lo que Dios hace. Gracias por tu invitación. Es un placer estar aquí. Amén, amén. Entonces, cuéntanos un poquito de lo que haces ahora. ¿Eres pastora? Ahora mismo sí, estoy pastoreando. Hace algunos 6 o 7 meses que comenzamos un ministerio llamado La Casa de las Hebreas. Estamos haciendo la encomienda, lo que Dios nos mandó a hacer, predicar su evangelio. Amén. Eso está en Reading, Pensilvania, ¿verdad? En Reading, Pensilvania. Bueno, Leesport. El lugar está en Leesport. Yo vivo en Reading, pero el lugar está en Leesport. Muy cerquita de Reading. Ok, muy bien. Voy a comenzar preguntándole cómo fue su infancia. Si considera que fue feliz. Ok. Mi infancia fue en cierta forma feliz, pero en cierta forma traumática, porque había muchas situaciones pasando en mi casa. Mi padre era un cristiano, pero el castigo de parte de mi padre era muy severo, era muy difícil. Tuve una infancia difícil, pero arrastró esas costumbres, esas formas hacia el matrimonio, y cuando fue padre lo aplicó sobre nosotras. Somos 10 hijos, un varón y todas las demás somos hembras. O sea que muchos niños en la casa. Y los castigos eran muy severos, muy severos. Él entendía que así era que tenía que disciplinarnos y realmente él entendía que ese era el amor, pero para nosotras era muy fuerte y eso causaba mucho temor hacia él. Lo contrario que en nosotras causaba temor hacia mi padre. Ajá. Lo contrario de mi madre, que era una madre tierna, amorosa, paciente, y siempre estaba ahí al cuidado. O sea que, por eso digo que fue buena, pero también fue un poco traumática. Después de grande comprendí que realmente la disciplina en los países de nosotros es muy diferente a la disciplina de otros lugares, por ejemplo aquí en los Estados Unidos. Aquí y en este tiempo, que ya es un poco diferente, porque antes castigaban así, muchos padres castigaban así a los hijos creyendo que era la forma. Exacto. Pero realmente no es la forma, no debe ser la forma. Exacto. Y ¿pasaste por algún evento traumático que recuerdes en tu niñez o en tu adolescencia, en tu juventud, que quieras contarnos? En mi niñez realmente no, solamente pasé esos tiempos de abuso, diría yo, de mi padre, pero con todo así no le guardaba como rencor, eso no me afectó. Pero sí me afectó cuando vino la separación de mis padres. Mi papá le fue infiel a mi mamá. Y yo tenía como 14, 15 años por ahí. Ya yo estaba aquí en este país y hubo una separación. Mi papá se fue con esa otra persona y mi mamá sufrió mucho. Eso sí me marcó. Eso marcó mi vida mucho porque, y disculpa, porque mi mamá pasó muchas situaciones, mucho trabajo y lloraba siempre, y eso marca la vida de sí, más esta edad, más esa edad que uno no entiende. Entonces uno empieza en esa etapa que tú te estás identificando quién tú eres, tú estás tratando de saber, las hormonas están, ya tú sabes, tratando de saber quién tú eres y que el hombre que tú mirabas, porque con todo y todo uno le ve ese respeto, ese hombre tan recto y esa admiración y eso, wow, se te cae en el piso. Entonces, ver a tu madre
sufriendo, llorando, ya a una edad avanzada, pues su matrimonio fue de 30 años, ellos duraron Wow. de matrimonio. Y Eso pasó cuando tenían como algunos 20 años juntos, más o menos. no después de 30 años juntos. Oh, después de 30 años. Wow, muy Después de fuerte. 30 años. Muy fuerte. Entonces, eso cómo te afectó ya después de los 14. Me afectó de manera negativa porque entonces ya ahí sí realmente yo, como mi papá no tenía tan disciplinadas, él tenía un régimen con nosotras. Era que nos disciplinaba, nos llevaba, nos compraba las cosas, no nos dejaba salir, ni siquiera descalza podíamos estar, él no le gustaba. Teníamos que estar, ya tú sabes. Y cuando él suelta que estamos con mi mamá, entonces como un pajarito. Wow. Le abrieron el aula, la jaula, Ah. perdón, la jaula, y salió volando. Entonces ahí yo empecé a salir con amistades, a hacer diferentes cosas. Gracias a Dios yo nunca hice cosas como droga, alcoholismo, estar en fiesta. Simplemente que empezaba a salir, a andar por las calles, cosas así. Pues nada que yo pueda decir, wow, mira, yo hice esto, lo otro, de drogadicción. Pero me descontrolé un poco. Realmente me descontrolé un poco. Wow. ¿Y a los cuántos años aceptaste al Señor? ¿Fue después de eso? O, bueno, eran cristianos tu papá, pero tú eras cristiano o aceptaste al Señor? Yo diría que yo me crié, como te dije, en el Evangelio. Uh-huh. Todas las mañanas teníamos que levantarnos a las 6 de la mañana hacia ayuno matutino. Queramos o no, él nos levantaba. Uh-huh. La cosa es que cuando ya yo cumplí 20 años, ya yo iba a dar a luz a mi primer hijo. Oh. Yo dije que cuando salí, ya hice cosas que no debía hacer. Uh-huh. Y quedé embarazada y ahí di a luz a mi primer hijo. Entonces ya cuando tengo un hijo, digo, no, hay que realmente cambiar la mentalidad. Uh-huh. Ahí empecé a ir a la iglesia, que ahí fue que entonces conocí a mi esposo en la iglesia. Pero todavía yo no estaba como firme, yo solamente visitaba con mi madre, que siempre iba. Mi madre muy cristiana, muy creyente. Pero no fue como hasta los 37 años que yo realmente te puedo decir que tuve un encuentro con Dios. O sea, que tú estuviste yendo a la iglesia desde los 20 y algo hasta los 30 y algo y no había tenido un encuentro con Dios. Realmente. ¿Y qué pasaba en ese transcurso de esos años? O sea, ¿cómo tú te sentías? ¿Alababas a Dios? ¿Sentías que le servía o solamente era visita? Sabes que hasta que uno no tenga ese encuentro personal con el Señor, uno no entiende. Y yo me pasé todos esos años. Eso empezó en el Bronx. Nos mudamos aquí. Ya yo tenía 22 años. A los 22 sí yo empecé a ir a un lugar. Y todos esos años, hasta el 2017, o sea, desde el 2002 hasta el 2017, yo estaba en ese lugar. Uh-huh. Y ahí yo aprendí la palabra, aprendí a orar, aprendí a caminar en los caminos del Señor. Pero todo era, te puedo decir que todo era en la mente. Uh-huh. Que no estaba en tu corazón. No estaba en mi corazón. No. No estaba. Y todo lo que sucedía en ese lugar era tan fuerte, muchos abusos espirituales. Y yo me preguntaba siempre, yo lloré lágrimas de sangre, diría yo. Yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿verdaderamente tú existes? Mira, y hay muchas personas en las iglesias sentadas en una silla por años, pueden orar, pueden hablar de la palabra, pueden participar de todas las actividades. Así estaba yo, pero estaba muerta y seca dentro. Wow. Y a lo mejor por el abuso espiritual, eso mismo te hacía quizás no abrirle tu corazón a Dios. Realmente, realmente. Y para decirte, cuando yo les decía al Señor, Señor, pero realmente tú existes. Oye, yo estando en la iglesia, pero yo tenía duda. O sea que yo todavía no me había encontrado con el Señor por todo lo que estaba pasando, como tú dices. Y todos los días yo decía, Señor, pero si realmente lo que está sucediendo aquí es tuyo, enséñamelo, dámelo a entender. O realmente yo soy rebelde. Me llamaban que yo era muy rebelde. Pero era que yo podía ver cosas que yo decía, ese no es el evangelio. Eso no es de Dios. Y más cuando tú te crees el evangelio, que cuando te dan el evangelio real, algo se te queda. Aunque tú no entiendas.
la palabra, pero algo se te queda, que tú dices, lo que a mí me enseñaron fue esto, este es el evangelio real, ¿qué es lo que me están presentando aquí? En todo ese tiempo me quedé ahí, pero hasta un día, que fue cuando cumplí los 37 años, ese día yo salí de la iglesia, ellos hacen los servicios los sábados, ellos siguen lo que es el sábado, y yo llegué tan destruida por algo que sucedió, que yo me arrodillé y grité tan fuerte. Yo le dije al Señor, pero si realmente tú existes, párteme, haz algo, porque yo estoy cansada de vivir esto. Y ahí fue que entonces el Señor se apareció. Wow. ¿Cómo, cuando ese se apareció, o sea, cómo tú lo sentiste fuerte? No, yo estaba en la sala, yo tenía un sillón como así, que se arrecotaba, un reclinable. Y yo me recuerdo que cuando me fui, vino una luz muy fuerte, llenó la sala entera, pero esa luz se penetró en mi corazón. Wow. Y cuando yo sentí que eso entró dentro de mí y me partió, yo sentía como que me estaba abriendo, me abría. Y de ahí en adelante, yo jamás volví a ser la misma. Me pasé esa noche, recuerdo, la noche entera dando gritos, llorando, porque se me había aparecido Dios. Wow. Y de ahí en adelante, todas las palabras que yo tenía dentro comenzaron como a fluir sola, a flotar. Y yo a entender la palabra, porque yo la leía, pero yo no la entendía, yo nada más lo repetía. Y realmente hay muchos cristianos así, que nada más se aprenden las cosas y no la entienden, no saben lo que están haciendo. Ni como dice Pablo, que adoren con entendimiento, entendiendo. Hay que entender lo que uno habla, hay que entender lo que uno canta, no simplemente repetirlo, que eso es lo que hace la religión. Cuando tú dices eso, que lo que sucedió, de que te entró esa luz y te partió, yo me pongo a pensar en que, o sea, dice la Biblia, busquen a Jehová mientras puedan ser hallados. Pero dice que lo busquen. Entonces nosotros a veces vamos, ¿verdad? O sea, necesariamente buscar a Dios no es solamente leer la Biblia y orar, sino orar con todo el corazón, abrir el corazón a Dios para que Él pueda hacer algo en nosotros. Y dice también que clamemos. Entonces me llama la atención que tú clamaste y Dios te escuchó. Porque el Señor cuando nosotros le clamamos, no es igual que cuando oramos. Es como que él entiende, me están voceándome, que están, o sea, es una emergencia. Yo tengo que ir allá. Pero otra cosa que quiero darle un poquito para atrás, porque hablaba del abuso espiritual, pero no detallaste qué cosas se hacían, qué cosas te hacían, para que la gente, si alguien está pasando por esto, también pueda identificarlo y pueda salir de ese lugar. Sí, claro. Bueno, realmente había mucha manipulación. El control era lo peor ahí. Ahí teníamos que hacer lo que decía la líder. Incluso teníamos que pedir permiso para qué tipo de ropa teníamos que comprar, qué ropa usar, qué pintura poner en tu casa, dónde ir, si ella se enteraba que íbamos a un restaurante a comer. Básicamente se quitaba enemiga de uno, se ponía guapa, uno le podía llevar la contraria. Ni tronquillo. Real, era fuerte. No. Si ella decía hay que dar una ofrenda, ella ponía la cantidad. Si tú le decías lo contrario, ella se enojaba, había que darle lo que ella decía. Y esas cosas, esos tipos de cosas. Recuerdo que una vez mi esposo y yo tuvimos una discusión como pareja. Y él la llama y ellos lo que le aconsejan a él. No, es que usted la ñoña demasiado. Venga para acá y quédese en nuestra casa. Entonces esa noche se quedó él en la casa de ellos. O sea, y yo buscándolo y él allá por el mal consejo que le dieron. Entonces era algo como, que aunque hay abuso espiritual en todo, pero era algo también personal conmigo. Era personal. Era muy personal porque con él se llevaban bien, pero entonces yo era el problema, yo era la situación. Y sufrí mucho maltrato. Pero ¿y cómo no pudieron reconocer
que lo que ella hacía o lo que se hacía en esa iglesia no era bíblico. No había alguien, no se iban algunas gentes de la iglesia. Sí, sí, no, realmente todo el mundo lo reconocía, todo el mundo. Incluso ese era el problema que ella tenía conmigo, porque yo se lo decía o la enfrentaba o no quería hacer algo, pero yo decía, eso no es de Dios, eso no está bien. Pero ¿qué sucede en esos lugares? Se usa mucho el mundo espiritual. Ujú, Y las personas a veces saben la verdad, pero tú no sabes cómo romper eso. ujú. Entonces, habían ataduras en el mundo espiritual donde ella lanzaba velos espirituales. Ese espíritu opera así. El espíritu de manipulación, el espíritu de Jezabel, donde le tira Era velos como a la gente. muy, o sea, no era tan claro, ella lo hacía sutilmente, se puede decir. Sutilmente, sí. Pero en el mundo espiritual, ella tiraba velos a las personas. Que aunque muchas personas no podían ver, pero yo lo podía ver. Yo podía ver que lo que ella hacía no era de Dios, pero yo no lo entendía. Esto me lo dijo una profeta que fue la que me ayudó a salir de ese lugar. Cuando uno está en esos lugares y tú sales, ellos te lanzan maldiciones. Sí, yo he escuchado eso. Sí, y realmente te caen si tú no estás cubierta. Si tú no sabes pelear con eso. Sí, porque la palabra dice, la Biblia dice que nosotros tenemos el poder de bendecir y de maldecir, o sea, entonces, imagino yo, ¿verdad? Que tiene, como lo dice la Biblia, pero por eso es que debemos nosotros estar todo el tiempo orando, todo el Claro. tiempo creyendo que Dios nos cubre Claro. y tener una mente fuerte en la palabra. Exacto. Wow. Realmente. Realmente. Entonces, ¿y cómo fue que saliste de allí? Me imagino que también hubo problemas cuando ibas a salir. Realmente. Bueno, después de ese encuentro, ahí yo pude entender y pude empezar a caminar de acuerdo a lo que dice la palabra. Ya yo estaba aprendiendo cómo defenderme de esas situaciones, de esas cosas. Y le pedí al Señor, Señor, manda a alguien que me ayude a yo poder salir. Porque algo pasaba y cada persona que salía de ese lugar, algo le sucedía. Ay, pero era brujería prácticamente. Entonces, era fuerte. Entonces, se usaban lo que eran las oraciones contrarias. Por ejemplo, las que se quedaban ahí, cuando yo salí, decían que, estaban orando, que tú te ibas a morir y te ibas a llenar el estómago, que te iba a dar cáncer, que diferentes cosas. Y realmente te puedo decir que a mí me pasó algo parecido. Después que yo salí de ahí, yo me enfermé. Yo no tenía nada. Y yo me enfermé. Y ahí fue que yo dije, Dios mío, pero esto es fuerte. Gracias al Señor, ya yo tenía una persona que me estaba ayudando. Ella siempre estaba orando por mí. Me ayudó a aprender lo que era guerra espiritual. Y yo pude pelear con todas esas cosas. Y estamos aquí. Pero es fuerte, es muy fuerte. Muy fuerte. Imagino que hay personas que van a ver este video que quizás pudieran estar pasando por esto. Es necesario, ¿verdad? Uno, bueno, yo recuerdo que en la Biblia hay una parte que dice que los hermanos de Berea, me parece que eran, ellos estaban con la Biblia abierta cuando Pablo predicaba. O sea, hay que estar no solamente con la Biblia abierta, sino con la Biblia en la mente y el corazón para no pasar por estas cosas. Amén. Porque es muy fuerte. O sea, que una persona venga buscando de Jesús, que quiera buscar esa paz que da Jesús, ese gozo que da Jesús, y que lo que se encuentre sea con algo así. Entonces, realmente hay que hablar sobre esto. El que esté pasando sobre esto debe hablarlo, el que tenga conocimiento, porque hay mucha gente que está haciendo, que está en estos tipos de iglesias, entre comillas, pasando por esas situaciones y que quizás no pueden salir o quizás sospechan de que algo no está bien, pero no salen por el desconocimiento y porque se llevan de todo lo que dice el pastor. Exacto. Es increíble. Entonces, bueno, ya para salir un poquito del tema, en algún momento de prueba, después de eso, de los 37 años, después del 2017, 18, ¿te has sentido que te ha faltado la fe? Realmente, si te digo que no, mentiría. Porque realmente sí. Uno pasa por tantas situaciones y después de salir de ese lugar, el Señor me encierra 3 años, donde yo lo único que veía era
paredes en oración, ayuno, silicio, estudio de la Biblia. Él me entrenó en esos 3 años, junto a esa mujer de Dios que me ayudó. Y después de ahí me dice, comienza a visitar los lugares. Comencé a visitar los lugares. Y cuando comencé a visitar diferentes iglesias, ahí me visitó el pánico. Me visitó la ansiedad. Por el trauma. Por el trauma. Era tan difícil. Yo me sentaba en las iglesias, pero el momento que alguien venía a pandemia, yo comenzaba a sudar. Me pasaban tantas situaciones, pero yo sabía que no era de Dios eso. Yo lo enfrentaba y me mantenía fuerte hasta que eso se me quitó, se me fue. Entonces yo decía en mí, bueno, para que eso se me vaya, yo tengo que pasar. Y tú me veías en todos lados que si había administración, yo tenía que pasar. Porque mi trauma era que se te va a meter un espíritu, una transferencia espiritual, y va a salir llena de demonios. Eso es lo que nos inculcaban. Ay, Señor. Y aunque yo nunca creí eso, cuando lo enfrenté, cuando lo viví, me llegó, me visitó. Entonces yo dije, wow, pero... Y esto es real. Pero gracias al Señor lo rompí. Y nada, después... Y claro, en esos momentos uno le falta la fe, esa situación, uno clama y dice, pero voy a seguir lo mismo. Tantas situaciones. Llegué a otro lugar donde lo único que recibí fue entonces persecución, porque ahí ya era diferente. Ahí el Señor sí me mata. Cuando llego ahí, el Señor comienza a usarme fuertemente. En dones que yo digo, wow. Toda clase de dones. Y Él me usa mucho en la liberación. Mucho en la liberación. Y yo llegaba y las personas comenzaban a convulsionar, a manifestarse. Y yo tenía que ministrar. Entonces se levanta el celo ministerial de parte del líder. Ahí yo decía, Señor, pero tú me mandaste a mí aquí. Y entonces... Sí, pero Él te mandó, pero o sea, no significa que no iba a pasar, ¿verdad?, situaciones, sino que para que quizás tuvieras, y para que quizás tuvieras la práctica en esto de poder, porque eres pastora, de ver cómo puede un cristiano o cristiano celar a otro cristiano, o celar lo que tiene otro cristiano. Eso es increíble, que no debería pasar, pero pasa. Entonces ahí duraste un tiempo. Ahí duré 3 años, aguanté la persecución, aguanté las críticas, los abusos, toda clase de situaciones, porque el Señor no me decía todavía. Algo que yo aprendí fue obedecer a Dios. Y el Señor no me decía, no es tu tiempo de salir todavía. Y yo ahí permanecí, pero aprendí mucho, porque fue el Señor que me llevó. Y incluso del anterior yo aprendí. Si no lo hubiese vivido, no llego a lo que hoy en día Dios quería para mí. Y después salgo de ese lugar y ahí también entonces viene la batalla, las críticas aún mayor, se hicieron hasta públicas. Lo único que faltó es que pusieran mi nombre, pero realmente fue un ataque de parte de ese líder y se hizo público y todo. Y no debería ser, porque si la gente se va siendo cristiano, ¿verdad? Está todo bien. Ahora, si la gente se descarría, entonces ya ahí deberían buscarlo, tú te puedes preocupar, tú te pones triste, pero enojarte porque alguien se vaya de la iglesia, eso no es bíblico tampoco. Cada quien se va al lugar que desea. Y recuerdo que tú dijiste que el Señor te mandó a ver iglesias diferentes. Exacto. Es porque el mismo Señor respeta los lugares donde vamos, a pesar de que Él te dijo, mira, ve a tal lugar, pero a lo mejor tú no te sentiste bien con los primeros lugares donde fuiste. Exacto. O sea, nosotros tenemos la capacidad, la capacidad, y podemos elegir el lugar donde nos vamos a congregar, porque si tú vas a un sitio y tú no te sientes bien en ese lugar y tú entiendes que tú no tienes nada en común con el lugar, tú te puedes ir. Claro. Igual que si tú estás en un lugar y tú creciste y tú entiendes o ves que en el lugar no se ha crecido, que es lo mismo, también te puedes ir. De hecho, simplemente porque te dé la voluntad de irte, perdón, te puedes ir, porque nosotros somos libres y hasta Dios respeta eso. Entonces, es increíble.
como algunos pastores quieren como adueñarse De las de las ovejas. Si usted no es dueño de las ovejas, el dueño de las ovejas es Jesús. Amén. Eso es así. Amén. Entonces, ¿cuál ha sido tu mayor desierto en el Señor? Y los desiertos yo sé que son para trabajar áreas. ¿Qué área te trabajó Dios a través de ese desierto? Bueno, mi carácter. Yo tenía un carácter muy fuerte. Yo contestaba por todo y por nada. Era muy contentona y si te tenía que decir las cosas te la decía, como saliera, como sea, yo te la decía. Y el Señor me quebró. Y algo también que él trabajó mucho en mi matrimonio, porque yo tenía mucho dolor de parte de mi papá, de mi padre. Y yo cogí ese dolor en contra de mi esposo. Wow. Yo estaba devastada, dolida y siempre era un pleito. Todo lo que él hacía no era suficiente. Buscaba siempre una forma de cómo agredirlo. Era muy fuerte. Un comportamiento muy, muy feo en mí. Hasta que el Señor sí me alumbró esas áreas. Y cuando Él me alumbró, yo dije, Dios, yo soy un monstruo. Pero la mala soy yo. Ese hombre es un pan de Dios. Ay, Señor. Eso es lo que Dios hace, que Él le alumbra nuestra negrura. Como lo hizo que en el libro de Eclesiastés, creo que. O no, de Cantar de los Cantares, perdón. La tsunamita dice, mientras más me acerco al sol, más veo mi negrura. Entonces tenemos que estar pendientes de que cada vez que nos acercamos más al Señor, no es que tú te vas a ver más limpio. No, tú te vas a ver todo lo que tienes. Todo. Y ese versículo me marcó la vida. Yo dije, uy, Dios mío, una vez piensa que cuando uno se acerca más al Señor, yo tengo más unción, yo tengo más poder. No, cuando nosotros nos enfrentamos ante esa santidad, lo que nosotros nos vemos es pequeño, nos vemos sucios y merecedores. Sí, así es. Y eso a mí me pasó. Yo tuve que llevar el moco, como dice. Santo Padre. Pero tú has pasado, después ya que está en el Señor, que después de estos años, algún desierto fuerte, otro desierto, un proceso fuerte que recuerde, que quiera, no. O ha sido un poco más de bonanza, porque fue fuerte el primer proceso. Sí, sí. Realmente mi proceso más fuerte ha sido esa trayectoria que yo he llevado. Y cuando me enfermé, que estaba muy enferma, realmente después de eso no he vivido eso. Ahora mismo es más como más calma, más tranquilidad. Y con este nuevo comienzo que tenemos, el Señor ha estado con nosotros. Yo creo que el Señor dijo, ya déjame, porque probablemente suena muy suave, pero es difícil. Lo que yo viví, yo no se lo deseo a nadie. Fue fuerte porque, por ejemplo, aún en ese tiempo yo era siempre flaquita, pero en ese tiempo yo aumenté unas libras que yo me puse así de gorda y era toda esa impotencia, todo ese dolor, todas esas cargas, que yo me miraba al espejo y yo decía, pero ¿quién es esa persona? Sí, porque las emociones, tú las puedes, o sea, se ve cuando tú estás pasando por algo, a veces a través de tu fisionomía, ya sea que engordas o ya sea que te pones más flaca. Y entonces, en tu caso, te pusiste, subiste de peso. Subí de peso. Pero era un peso. Yo vi las fotos, señores, de verdad que hay mucha diferencia. Sí, sí. Y era un peso que no era como normal. Era un peso como inflado. Yo me veía inflada. Como si te echaron aire y tú te inflaste. Como inflamada. Ajá. Wow. Sí. Wow. Entonces, ¿tú conociste tu llamado desde que te convertiste? Me imagino que no, porque nos contaste que pasaste muchos años ahí sin realmente tener una relación con Dios. Pero inmediatamente saliste del lugar, conociste el llamado, sabías que el Señor te había llamado como pastora. Realmente no. La primera que me dijo que el Señor me iba a usar fuertemente en la ciudad de ahí, ella dijo, entre Allentown, Leesburg y Reading, en esa área, fue la profeta la que me ayudó a salir de ese lugar. Y yo dije, ok, pero no creí. Porque yo dije, bueno, yo acabo de salir de esta tragedia. Y no me veía realmente en eso. No. Pastoreando nunca, pensando en eso. Nunca. Y eso sí, que cuando yo estaba en las iglesias donde yo iba siempre, ellos me decían,
Dios te va a usar en liberación algún día. Pero yo no creía, yo le decía a la gente, no me digan eso. No me digan eso, porque yo le tenía mucho miedo a eso. Terror. Un miedo increíble. Pero siempre, incluso esa líder, la del lugar ese, me dijo así una vez, Dios algún día te va a usar como en liberación. Y yo, imagínate, no lo creía. Pasó el tiempo, comencé yo a soñar. Ahí comencé yo a soñar. Me veía liberando personas, me veía predicando. Eso sí que desde pequeña yo veía cosas. Mis ojos estaban abiertos, porque vivía el mundo espiritual, muchas cosas que me pasaban. Y nada, así fue que empezó mi trayectoria. Después comencé a ir a las iglesias y comenzaron a hablarme. Oh, pero esta es una mujer intercesora. Sí, Dios me usa mucho en la oración. Me gusta mucho orar. Y la gente me lo veía, lo reconocía. Y pasó el tiempo y comenzó la gente a decírmelo, que Dios te va a llamar como pastora, que Dios... Y yo que no. Entonces yo estaba en negación. Porque yo decía, uno no se puede llevar por todo lo que dice la gente. O sea, yo viví una historia. Sí. Entonces yo dije, yo no me voy a dejar llevar. Esto no es de emoción. Y yo decía, Señor, tú sabes que a mí no me gusta eso de pastorado. Eso no es para mí. Bueno, yo visitaba y la gente seguía, pero las situaciones que se daban en las iglesias era como para que yo entendiera que a esta final era que yo iba a llegar. Llegué a la República Dominicana, recuerdo. Ya yo estaba bien, conocía más de la palabra, metía con Dios. Y llegué a la iglesia de una pastora en Santo Domingo, una profeta, Wilda Mota. Y cuando ella me vio, a mí y a mi esposo, ella sí nos dijo eso. Ella nos miró y dijo, wow, pero ustedes son pastores. Todavía ahí yo dije, ok. Bueno, muchas personas y yo decía, no, Señor, hasta que tú no seas quien me lo diga, yo no voy a hacer nada. Y Dios escuchó. Se me apareció en sueño y me dijo, ¿hasta cuándo? Yo te llamé a pastorear. Fue a pastorear que te llamé. Recuerdo ese día que yo me levanté dando gritos y dije, ay, Dios mío. Después de eso pasó un par de meses más, porque yo estaba que, ay, no. Como negada. Negada. Pero nada, después entendí que realmente, si yo no obedecía al Señor, entonces no podemos desobedecer. A veces a nosotros no nos gusta a lo que fuimos formados o creados, pero eso es lo que el Señor tenía para mí. Pero hoy en día puedo decir que me siento completa, porque cuando uno no hace lo que Dios, uno siente como un vacío, como incompleto. Y aunque a mí no me gustaba, ahora yo me siento como que estoy haciendo lo que debía hacer, y este es mi molde. Yo estaba queriendo encajar en otros moldes, que no era el mío. Por eso siempre iba a tener situaciones. Hasta que entendí. Yo entiendo perfectamente ese sentimiento, porque yo recuerdo que hace alrededor de 2 años llegué a mi iglesia. O sea, ya hace un tiempo llegué a mi iglesia, más de 2 años, como 3, 4 años por ahí. Y un día, el pastor, estábamos en una reunión de oración por Zoom, y yo, en vez de orar, canté. Y él dice, yo te quiero en el ministerio de adoración. Y yo dije, yo sabía, sí, porque uno sabe, ya con lo de la adoración uno sabe si tiene el talento de cantar. Pero el fin es que cuando yo llegué ese día al ensayo de la iglesia, yo sentí que algo se puso en el lugar que debía estar. Y yo sentí tan bonito. Yo dije, wow, pero yo no sabía que me iba a sentir así cuando yo estuviera ejerciendo lo que Dios quería que yo ejerciera, ¿verdad? Y sé que hay otros dones por ahí, pero cuando comencé, es como que Dios dijo, sí, soy yo que quiero que tú estés ahí. Amén. Así que yo entiendo ese sentimiento. Real. Y bueno, esto que no es una pregunta, es más bien una petición, y es, ¿qué consejo le puede dar a los pastores concerniente al trato con las ovejas? Bueno,
Yo le diría a cada pastor que entiendan que las ovejas son de Dios. Amén. Que fue el buen pastor que dio su vida Ujú. por las ovejas. Y que en vez de maltratarla y perseguirla, que la ayuden a formarse. Hay muchas personas en la iglesia que tienen llamado de Dios. Y cuando ellos ven eso, en vez de ayudarlos, lo que hacen es que lo aplastan y lo pisotean. Ujú. Entonces, le aconsejo que no hagan eso, que la ayuden a desarrollarse. Que en la viña del Señor estamos todos. Así es. Y que antes de ellos ser pastores, ellos eran ovejas. Ujú. Y que aún siendo pastores, todavía son ovejas. Así es. Porque hay un pastor de pastores. Ujú. Donde todos tenemos que estar sometidos a aquel pastor. Ujú. Todos. Y sí entendemos que Dios ha puesto autoridades delegadas aquí en la tierra, que somos los Sí. pastores. Pero no es para manipularlo a la gente. No es para manipular las ovejas, no es para controlarla. Nosotros estamos aquí para velar por ellas, para orar con ellas, para llevarla a que logren el propósito, el diseño que ya Dios diseñó para cada una de ellas. Amén. Porque no importa quién se levante. Porque mira, situaciones que se levantaron en mi vida y Dios al final dijo, es que eso es lo que se va a cumplir. Se cumple el propósito. Levántese quien se levante. Entonces, ¿por qué no entender que es mejor ponernos de acuerdo con Dios, hacer alianza con Dios Ujú. para levantar cada una de esas ovejas? Ujú. Y que se olviden de diezmo, de dinero, de ofrenda, de que me conviene, de que yo la quiero tener aquí. Y si una oveja se va, señores, oremos por esa oveja. Así Y es. si se va por otra iglesia, mejor, porque se fue por una iglesia, no se fue para la discoteca. Entonces, Ujú. eso es lo que yo le aconsejo. Dejen la gente ser, porque a veces en un lugar no es que van a crecer, van a crecer en el otro. Ujú. ¿Qué mensaje puede enviarle o puede enviarle a personas cristianas que se encuentran pasando por alguna situación de esta o de cualquier otra? Bueno, yo le diría que tengan fe en Dios, que se mantengan en búsqueda, que se mantengan clamando, que no simplemente sea por encimita, sino que clamen a Dios. Que así como el pueblo, cuando el pueblo clamó, el pueblo de Israel clamó al Señor, Él respondió. Él todavía sigue siendo Dios. Amén. Y Él responde, y Él lo único que necesita es que clamemos a Él. Ujú. Y que no nos desanimemos, porque a veces creemos que es nuestro tiempo. Yo tuve que pasar todo ese tiempo ahí, todos esos años. Ya yo estaba desesperada, pero el Señor estaba esperando el día que yo clamara. Así, Y ese único día que yo clamé, porque yo oraba por encimita, ay Señor, quítame de aquí mis sentimientos, Ujú. todavía a mi conveniencia. Ujú. Pero cuando ese día llegó que yo clamé, Dios vio la diferencia. Sí. Hay una diferencia entre simplemente orar y clamar a Dios para que venga a tu auxilio. Ujú. Y ese es mi consejo, clama a Dios, mantente firme, mantente en la expectativa de que Dios va a hacer algo. Así es. Así es. ¿Cómo describiría a Jesús en acción? Qué bonita pregunta. Jesús es aquel que alimenta. Él sigue accionando. Ujú. Él sigue accionando. Yo le diría que Él es Jesús el héroe. A veces creemos que son personas o X cosas que nos tienen que salvar de las situaciones. Pero el único héroe aquí es Jesús. Así es. Entonces, Jesús en acción es aquel que sana, el que está enfermo, el que está herido, el que consuela, el que ayuda, el que levanta, el que te corrige cuando necesita corrección, pero te corrige con amor también. Entonces, ese es Jesús en acción, el que nunca te deja, el que está vivo. Amén. Así yo describo a Jesús en acción. Amén, amén. Y ya para terminar, ¿qué mensaje tú le puedes enviar a aquellas personas que todavía no han aceptado a Jesús como su Salvador en este tiempo? Amén. Yo le diría que es el tiempo es corto. Cámara. El tiempo es corto. Yo te diría que busque del Señor mientras pueda ser hallado. Él está esperándote con los brazos abiertos. No para juzgarte, no para perseguirte. Eso lo hacen los hombres. Quiero que entienda bien. Eso lo hacen los hombres. El Señor nunca te ha hecho nada. Solamente ha muerto por ti para salvarte y traerte salvación.
Así que si nunca has aceptado al Señor, te invito a aceptarlo. Y si te descarriaste, vuelve a casa, vuelve a Él, vuelve a Cristo. No a una religión, no a un lugar, sino a Cristo. Así que ese es mi consejo para ti. Amén. Bueno, Lisandra, muchas gracias por compartir parte de tu testimonio con nosotros, con lo que Dios hace. De verdad que yo sé que va a ser de edificación para todo el que lo vea. Y espero que el Señor, y sé que el Señor va a trabajar en los corazones por su palabra, porque lo que Él hace para algo es. Amén. Así que gracias, y gracias a ustedes por ver este testimonio. Bendiciones y hasta la próxima.